Donde lo habíamos dejado el capítulo anterior, Lucy se cuela a la catedral, y poco a poco, se empieza a turbopapear a los apóstoles. Verdeo, al percatarse de ello, iracundo le pregunta, que si acaso no le teme al dios Telos. Ella le dice que no, debido a que no cree en dioses, pero sí cree, que si alguien ha cometido un pecado, debe ser castigado, y que no se atreva a negarlo, porque fueron ellos quienes ensuciaron la catedral con sus artefactos, solo para despertar un monstruo, que aniquilará todo a su paso, y por lo arrogantes que son, deben ser eliminados. Verdeo era consciente que esa mocosa no andaba jugando, por lo que le ordena a dos apóstoles, que le muestren la majestuosidad de su señor Telos. Vemos como uno, le empieza a lanzar flechas sin parar, y el otro, se abalanza ferozmente hacia ella, pero eso no sirve de nada, porque vemos como con su escudo, bloquea las flechitas, y al chasquear sus dedos, le caen cientos de rayos al apóstol detrás suyo. Taldarek, cansado de ver a sus compañeros siendo heridos, finalmente se muestra, e iracundo grita, que como el apóstol más veloz tomará su vida, y en cuanto iba a arremeter hacia ella, nota cómo desaparece en un milisegundo. Él era consciente que eso no era supervelocidad, y tenía toda la razón, porque era salto espacial, y vemos como ahora estaba detrás suyo, y cansada de los juegos, le hace caer cientos de rayos sin parar. Verdeo, que vio todo, andaba impactado, y no era para menos, porque los apóstoles eran considerados los guerreros más fuertes de la nación, pero fueron completamente destruidos por esa mocosa, y perplejo se preguntaba quién diablos es, pero sobre todo, cómo demonios supo lo que estaban haciendo, y era consciente que si las personas se enteraban que estaban tratando de despertar al dragón de la lanza santa, se meterían en serios problemas, y debido a que el plan falló, no les quedaba más opción que hacer eso, y mientras trataba de huir, Lucy muy seria le menciona que no lo permitirá, y activa su hechizo de prisión del tiempo, y en cuanto estaba a punto de ser alcanzado, Taldarek se coloca en medio. Debido a ello, termina hecho piedra. Es él. Mientras Verdeo escapaba, le ordena a los apóstoles que siguen en pie, que protejan al Santo Papa y Santa. La razón de ello es que se llevaron toda la evidencia, que era el collar, y la única testigo, que era Clarice, y si presionan a la academia con la autoridad del Papa, lo que diga esa mocosa será ignorado. Lucy era consciente de ello, por lo que no lo iba a permitir, y le lanza su ataque de rayos de más alto nivel, pero para su mala suerte, un paladín sagrado se coloca en medio, recibiendo todo el impacto. Debido a ello, aprovechan para separarse. Lucy, perpleja, ahora no sabía quién seguir. En cuanto Verdeo y un apóstol salen de la catedral, son recibidos con un ataque de fuego. La mujer, como más puede, lo bloquea, y perpleja se preguntaba, ¿cómo diablos un hechizo de principiante era tan poderoso? De pronto, percibe una daga avecinándose a máxima velocidad. Por los pelos la bloquea. Lo que no se esperaba es que Tito Muji andaba allí, y vemos que explota. En cuanto se disipa el polvo, vemos que la apóstol fue neutralizada. A pesar de eso, la ratilla de Verdeo sigue corriendo. Ed, que se percató de ello, le pide a Muji que no lo pierda de vista. Él por supuesto le hace caso a su jefazo. Por otro lado, Verdeo cae en cuenta que ese mocoso estaba con esa chica, y no podía permitir que lo alcanzara, y como notó que ese espíritu lo estaba siguiendo, le lanza magia sagrada. Debido a ello, provoca que Muji desaparezca. Unos cuantos minutos después, lo vemos re feliz, porque ya lo perdió, y sabe que ahora solo queda ocultar el collar, y lo podría hacer con calma, porque ese mocoso no lo encontraría en ese denso bosque. Pero para su mala suerte, Ed lo conocía al pies a cabeza, y vemos cómo aparece atrás suyo, y cansado de los juegos, lo toma del cabello, provocando que se caiga, y mientras forcejeaban, vemos cómo caen entre piedras y arbustos, y bendecido por el de arriba, Verdeo termina encima de Ed, por lo que iba a aprovechar el bugazo para cargárselo, pero Ed rápidamente se libera de su agarre, aunque en el proceso termina herido en el hombro. A pesar de ello, le clava la daga a Verdeo, e iracundo le grita que le dé ese maldito collar. Él obviamente se negaba a hacerlo. Ed de pronto recuerda que mientras llevaba a Abel, ella le mencionó que aunque lograra apartar a los apóstoles de Verdeo, no es alguien fácil de tratar. Él ya lo sabía, debido a que es un loco, que ha estado preparando ese plan durante años, por lo que no iba a detenerse por nada, y era consciente que incluso si le pedían ayuda a Lucy, las probabilidades de fallar
seguían siendo altas, y lo ideal sería retroceder unas cuantas veces en el tiempo para planear un mejor plan, pero en la condición de Abel, si mucho aguantaría una vez más, ella con una cálida sonrisa le menciona que no importa si fallan, porque lo volverán a intentar. Él sabía que eso era mentira, por lo que debía lograrlo antes de que muriera, y no había tiempo para dudar, y como ese loco no le entregaba el collar, sin más opción se lo carga. Gracias a ello finalmente lo consigue, pero para su sorpresa la magia seguía fluyendo, lo que significa que lo alcanzó a activar. Verdeo con sus últimos alientos le menciona que Beldrock pronto despertará y no hay apóstoles quien lo detenga, por lo que la Santa lo debe hacer, y cuando eso suceda, todos sabrán sobre la grandeza de su señor Tellos, y con eso dicho, vemos como el collar se activa y de él sale una potente energía al cielo. Mientras eso sucedía, Ed era consciente que para evitar que el sello se rompa, el arzobispo Verdeo debe ser subyugado y el collar sacado de la isla. El problema es que nadie recordará eso, y debía transmitírselo a Abel o a Clarice, y si no lo logra, terminará en el mismo fracaso. Y mientras corría, vemos a Tito Ed sintiéndose del asco, porque otra vez no la pudo proteger. De pronto, aparece Lucy enfrente suyo. Ed rápidamente le pide que le envíe ese mensaje a Clarice o Abel. Lucy, que lo vio mal herido, lo recuesta en un árbol, y muy seria le menciona que no enviara ningún mensaje. Ed, al oír eso, perplejo le pregunta por qué. Lucy, que lo vio preocupado, le menciona que no es necesario. Y vemos cómo saca un pedazo de papel y en él escribe lo sucedido, como que tienen que tomar el collar y salir de la capilla lo antes posible, y que Verdeo intentará encubrir el incidente, usando la autoridad de la iglesia, y con eso hecho, envía con su magia espectral la carta a Clarice y Abel. Ed, que se percató de ello, le menciona que es increíble. Lucy le comenta que con el tiempo él también lo logrará. De pronto, ambos escuchan en el cielo un ruido ensordecedor, y era nada más ni nada menos que Belbrock. Ed sabía que si esa carta le llegan a las chicas, para la próxima sí lo lograrán. El problema es si Abel podrá revertir el tiempo otra vez. De pronto, Lucy le menciona a Ed que le hizo una promesa a su abuelo de que salvaría la Academia Silvania una vez, pero si el tiempo realmente vuelve atrás, debió haber protegido la Academia cientos de veces. Ed le menciona que seguramente tiene razón. Lucy le comenta que como otra vez se iba a reiniciar el tiempo, no iba a detener a esa cosa, y mejor esta vez quiere morir en sus brazos, y como esos recuerdos los olvidarán, tiene la oportunidad de decir algo que no podría decir normalmente, y con los ojos llorosos le menciona que sin él se siente demasiado vacía, por lo que le pide que por favor nunca muera. Ed, con una cálida sonrisa, le menciona que eso no es una petición demasiado difícil. De pronto, Belbrock empieza a lanzar cientos de sus escamas. A pesar de ser atravesados por ellas, ninguno de los dos se resiste, y permanecen abrazados sintiendo el calor del otro, sin soltar ningún grito de dolor. Unos cuantos minutos después, los vemos abrazados para la eternidad. Brosazo, si quieren otra parte de Tito Ed, pido una meta de 3000 likes y tan solo 300 comentarios. Es un poco alta, pero sé que llegaremos, y sin más que decir, continuemos. Retomando con Abel, vemos que logró regresar otra vez en el tiempo, pero nos cuenta que ya no tiene poder divino para volverlo a hacer, y finalmente se ha convertido en alguien que puede morir. Y conocer a Clarice antes de eso, por doloroso que fue, le trajo felicidad, y el encontrarse con el superior Ed fue horrible, debido a que le mostró que no quiere morir, pero ese dolor que sufre ahora mismo le recuerda lo que tiene que hacer, y es detener al dragón aunque muera, porque es lo que dicta el destino. Y antes de regresar en el tiempo, recibió el plan de Ed, pero sabe que es imposible lograrlo, debido a que Clarice debe buscarlo y hacer que le crea. Después de eso, pedirle ayuda a Lucy, y todo eso tomaría toda la mañana, y llegarían a la catedral al atardecer, y no tienen suficiente tiempo, porque el arzobispo Verdeo ya está imbuyendo de energía el collar, y cuando llegue se activará sin importar qué, por lo que debía ir y colocarse en la formación de sacrificio. Y por última vez quería ver la naturaleza, y en cuanto se asoma por la ventana queda en shock. La razón de ello es al ver una enorme criatura surcando los cielos. Retomando con Tito Ed, vemos que estaba teniendo un fuerte dolor de cabeza, a tal grado
que se movía de un lado a otro gritando del agobiante dolor. Debido a ello, Clarice trata de sanarlo con sus poderes, pero nada de eso funciona. Resulta que Ed andaba leyendo el libro de magia aspectual del archimago Glock y llegó a la parte de una magia llamada el sigilo sagrado. Y cuando finalmente la comprendió, la magia de regresar en el tiempo de Abel no lo afectó, debido a que el sigilo sagrado la suprimía. Gracias a ello, Ed fue capaz de recordar todas sus anteriores vidas. Y el resultado de ello fue ese agobiante dolor, y no era para menos. Debido a que se vio morir innumerables veces y de diferentes formas, a pesar de todo eso, sabía que no había tiempo que desperdiciar, en lo que detiene a Clarice rápidamente y muy serio le pide que lo escuche. Retomando con el arzobispo Verdeo, lo vemos re feliz, porque pronto despertarán al dragón y lo subyugarán después, y gracias a ello, la fe en el dios Telos regresará, pero de pronto, el techo de la catedral se rompe. Resulta que andaba descendiendo una enorme criatura, y era nada más ni nada menos que un imponente halcón, y vemos como de él baja Tito Ed, y este rápidamente toma el collar, ya en su posesión, sabía que debía huir. Verdeo por supuesto no lo iba a permitir, por lo que le ordena a los apóstoles que destruyan a ese pecador, pero vemos como Tito Ed esquiva sin problema sus ataques. Mientras lo hacía, nos cuenta que gracias a recordar todo, supo que debía hacer. Y es que al lado suyo, tenía una persona mucho más fuerte que él y lo ayudaría sin preguntar por qué, y era nada más ni nada menos que la linda Yannicka, y ella era fundamental, porque gracias a sus espíritus, pudo llegar antes que todo iniciara. Brosazo sorry si el capítulo fue muy corto, pero como vieron todo fue acción, y lo más seguro es que en el próximo, todo finalmente acabará, dejando eso de lado. Vimos una escena hermosa entre Ed y Lucy, y siento un poco de pena por ella, porque le dijo todas esas cosas a Tito Ed, porque pensaba que no lo iban a recordar, pero Ed al final sí lo iba a hacer. Por otro lado, finalmente entró en acción la linda Yannicka, y espero que Lucy y Lortelle también aparezcan. Y por último, que por favor se carguen a Verdeo, y sin más que decir mi rey, sería un adiós,